¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Nuevo martes a las 5 de la tarde, en el ciclo este que, como siempre decimos, intenta difundir información sobre conocimientos variados. Hoy es un tema que a mí, en principio, me apasiona, que es el tema de la logística, que tiene que ver mucho con este mundo de servicios y la vinculación también con el mundo de la industria y la producción en el que vivimos. Y de verdad que personalmente yo creo que la oferta formativa de la educación técnico profesional de la provincia de Buenos Aires debería empezar a mirar este sector, así que me parece muy apropiado que escuchemos con atención lo que Walter nos va a ofrecer hoy desde su saber. Enseguida hay una cuestión técnica que Walter no se puede conectar por la cámara, pero van a ver su fotito y van a ver la presentación desde ya que va a subir. Y quiero entonces avisos para futuro. En principio, la charla que viene, que también es súper interesante, es sobre urbanismo y que tiene que ver con esto, con pensar la ciudad y el trabajo, pensar la ciudad y lo técnico profesional, pensar lo urbano como otro lugar donde insertar nuestras tareas. Así que yo lo que sí invito es que a la charla de la semana que viene también si pueden conectar a los que coordinan, dirigen los espacios de obras públicas de los distritos, sería súper, súper interesante. Bueno, creo que ya estamos, así que le voy a dejar la palabra a Walter directamente. Una cosa, el martes que viene, urbanismo es a las 16 horas, es una hora antes, porque a las 18 el ministerio ocupa este espacio, así que no queremos superponer. Así que el martes que viene es a las 16 horas y después volvemos al espacio de las 17 para el martes, justamente también 17. Ahí la charla va a ser de energía renovable y eficiencia energética, con alguien del área de energía de Ingenieros Sin Fronteras. Hoy trabajamos con logística 4.0 con Walter Díaz, que es el director del Instituto Argentino de Logística. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde con urbanismo y, como saben, al final de la charla abrimos ahí a preguntas para que Walter pueda responder. Nada, Walter, todo tuyo, la audiencia está atenta escuchándote. Perfecto, bueno, gracias Fernando por la presentación, gracias a todos y todas por estar participando en esta charla y gracias por invitarme a dar un poco la visión y la experiencia personal, tanto laboral como académica, de una problemática que en este 2020 se hizo más presente, ¿no? Yo voy a empezar a compartir la pantalla, así empezamos con la presentación, pero esta problemática de la logística, y cuando hablamos de logística ni siquiera tendríamos que estar hablando de lo que es la logística 4.0, sino que deberíamos estar arrancando desde más atrás todavía, ¿no? Desde el nivel de desarrollo logístico que tiene nuestra economía y desde el nivel de desarrollo logístico de lo que es la logística tradicional, sin siquiera ya meternos en lo que es la logística 4.0, que está caracterizada por la irrupción de la industria 4.0, ¿no? O sea, cada vez que veamos este final en un nombre de una actividad o de una industria, este 4.0, tenemos que saber que nos está indicando que estamos hablando de que esa actividad ya llegó y ya se metió en lo que es la cuarta revolución industrial, ¿sí? Esta cuarta revolución industrial arrancó aproximadamente 2011, 2012, donde se le pone el punto de inicio. Y a nivel mundial, si nosotros traemos diferentes ejemplos, si vamos a Europa, Alemania, por ejemplo, o si vamos a Estados Unidos,
en América del Norte, vamos a ver un nivel de desarrollo logístico mucho más que el que nosotros tenemos acá, incluso en los grandes jugadores logísticos, ¿sí? Cuando hablo de grandes jugadores me refiero a los operadores logísticos y por qué no también mencionar a Mercado Libre, ¿sí? Si bien Mercado Libre es un marketplace, pero hizo una apuesta muy grande, muy eficaz y muy eficiente también a su vez, desarrollando un mega centro de distribución semiautomatizado, ¿sí? Ese, si quieren, hoy es uno de los ejemplos del tema que nos trae acá, de una logística 4.0. Pero ¿qué pasa? En Argentina no tenemos muchos centros de distribución automáticos como el de Mercado Libre, no tenemos muchas bases de transferencias inteligentes como las de Andreani Logística, ¿sí? Esas son excepciones de grandes jugadores y de grandes jugadores que siempre están innovando. Hay un indicador que el banco, creo que el Banco Interamericano de Desarrollo es el que lo mide. Ese indicador se llama LPI, siglas en inglés de indicador de desempeño logístico, ¿sí? De performance logística. Y Argentina siempre está promediando los 3 puntos, siendo que es un rango de entre 1 y 5, ¿sí? Siendo 1 el menor desempeño y siendo 5 un excelente desempeño. En ese indicador ponderan muchos factores, pero hay uno que pondera y mucho, y es lo que termina traccionando a casi todas las economías de Latinoamérica para atrás en ese ranking, que tiene que ver con el desarrollo logístico de las pymes, ¿sí? En ese ranking no pesa mucho que tan bien o mal llevan adelante las operaciones logísticas los grandes operadores logísticos, sino que pesa mucho que tan bien o mal. ¿Cuál es el nivel de desarrollo logístico de lo que es el segmento de pymes? Que como todos sabemos, el segmento pymes es el motor, ¿sí? De cada 10 puestos de trabajo en logística, 7 y 8 seguramente quedan inmersos en lo que es el segmento pymes. Y ahí es donde se nota mucho, y acá yo hablo ya desde la experiencia tanto en relación de dependencia como en mi experiencia como consultor. Ahí se nota mucho la falta de desarrollo logístico, ¿sí? Esta falta de desarrollo logístico tiene que ver con entender que la logística es una actividad clave. Es una actividad clave que no solamente impacta en los costos, sino que impacta fuertemente en lo que es el nivel de servicio. Nivel de servicio y competitividad, ¿bien? Entonces, yo creo que las grandes acciones, independientemente del sector de cuál surjan, deberían ir enfocadas hacia esa parte importante de la economía, ¿no? A acompañar en el desarrollo logístico a las pymes. Esto que acabo de decir tiene mucho que ver también con lo que mencionaba Fernando en un principio. Si nosotros traemos ejemplos vayamos con algún ejemplo que podemos adaptar acá a nuestra realidad, ¿no? En España hay formación de nivel secundario, de nivel terciario y de nivel universitario en lo que refiere a logística. Aquí en Argentina no hay formación a nivel universitario, hay formación muy poca a nivel terciario y hay formación en lo que son centros de formación profesionales también, ¿sí? Y después hay una serie de ofertas y capacitaciones que van más enmarcadas a lo que es la logística tradicional. Pero lo que es la logística 4.0, que es lo que vamos a empezar a desarrollar hoy, es muy poca la oferta de capacitación, es muy poca la oferta de formación a la cual pueden acceder o la pyme, que quiere formar y capacitar a sus empleados, o los empleados o los colaboradores que trabajan en esa pyme y se dan cuenta que necesitan actualizarse, ¿sí? Bueno, estábamos comentando, chicos, esto de la importancia, ¿no? De empezar a desarrollar el concepto logístico, incluso partiendo desde la cabeza de la organización, desde el dueño, desde la dirección, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota en un posgrado que me tocó dictar una clase. Había un dueño, cuando le preguntamos al dueño de esa, ya no tan pyme, ¿no? Pero era dentro del segmento pyme,
qué entendía por logística, y él me dijo que para él logística era alquilar un galpón y meter un par de camionetas. Y no hay nada más lejos que eso, ¿sí? Logística es una actividad muy relacionada con lo que es la administración de empresas. De hecho, cualquier responsable de logística tiene que empezar por las 4 actividades básicas de la administración: planificar, implementar, dirigir y controlar, ¿sí? O sea, ¿para qué hago esta introducción? Para compartir con ustedes que la problemática de la logística, y no solo la logística 4.0, sino que la logística en nuestro país es una problemática que requiere de atención, requiere de acciones, y que, bueno, de nuestro lado, yo ahora voy a contar algunas acciones en particular que estamos llevando adelante, junto con Fernando, con Sergio Scali del Centro de Formación Profesional 428 de aquí de la ciudad de La Plata, y que la verdad que sería ideal que esto se empiece a replicar también, ¿no? Así que bueno, hecha esta presentación, como verán, me encanta hablar de logística, es una problemática que me apasiona. Mi primer puesto acá les dejo para el que quiera compartir o quiera recibir la presentación, aquí les dejo un email, son 2, me pueden enviar el email y yo les puedo compartir la información, la presentación, no hay problema. Un extracto de mi currículum, pero más que nada mencionarles que actualmente me desempeño como director de estudios y de consultoría en lo que es el Instituto Argentino de Logística, y como docente en varias universidades, en varios institutos, pero hoy más que nunca vamos a recordar que soy docente del equipo de Sergio Scali en el Centro de Formación 428 Horacio Campos de La Plata, ¿sí? Bien, hoja de ruta del encuentro de hoy. Vamos a tratar de desarrollar primero el concepto de logística. Y cuando empecemos a desarrollar el concepto de logística, me van a entender con mayor profundidad esto de la necesidad de empezar a profesionalizar, esa es la palabra, ¿sí? Es profesionalizar el perfil. El perfil logístico, sobre todo de mando medios inclusive para abajo. Y cuando hablo de profesionalizar no me refiero únicamente a tener el título, ¿sí? Sino que me refiero a saber qué hacer, por qué lo tengo que hacer, tener claro cuáles son los objetivos que persigue la función logística. Y algo que veo mucho cuando yo realizo entrevistas es que muchos de esos que yo entrevisto, incluso muchos de ellos tienen mucha más experiencia y formación que yo, no saben definir precisamente qué es logística, ¿sí? Entonces, antes de hablar justamente de logística 4.0, vamos a hablar un poquito de qué es logística. Y vamos a diferenciar al transporte de la logística y a la logística de la cadena de suministros, ¿sí? Una vez hecho ese repaso de la definición de logística, vamos a avanzar con la logística 4.0. Un futuro muy presente y sobre todo, aquí en Argentina, sobre todo, muy presente después de fines de marzo del 2020, ¿sí? A partir de la cuarentena, el confinamiento y todo lo que eso generó en la economía, de repente todos nos dimos cuenta que había una actividad en nuestras organizaciones que se llamaba transporte, logística, almacenamiento, gestión de centros de distribución, y nos empezamos a dar cuenta de lo importante que era, ¿sí? Así que por eso, como planteaba en un principio, para el perfil, para quienes hoy desarrollan actividades laborales o quieren insertarse en el rubro logístico, es un doble desafío, ¿sí? Es terminar de acomodarse en el perfil tradicional de la logística para empezar a sumar más conocimiento, a sumar más información, más formación para tener un perfil acorde a lo que entendemos como logística 4.0. Por eso, después de desarrollar este concepto de logística 4.0, es que nos vamos a meter a hablar sobre algunas características del perfil, sobre todo del mando medio y de los operativos que están en una operación logística. Por eso hablamos del talento 4.0 en logística, ¿sí? Y como un tema muy relacionado también con lo que es el proceso logístico y muy presente, muy necesario también, ¿no? En estos tiempos, es el desarrollo sustentable en el proceso logístico. O sea, esta es la hoja de ruta, es lo que pretendemos hablar hoy, desarrollar hoy. Por supuesto que lo que vamos a hacer son presentaciones de los temas. El objetivo es que ustedes desarrollen algún tipo de interés, que se puedan interiorizar más, estudiar más, profundizar más, o que por lo menos se lleven conceptos nuevos que lo puedan aplicar, ya sean que forman parte de algún área específica en donde tengan que llevar adelante actividades de logística, o que tangencialmente sí tengan que ver con esto. ¿Bien?
¿Hasta aquí se ve bien la presentación, Fernando? Se ve perfecto, ahora se ve perfecto. La gente estaba como un tanto ansiosa porque No, no no, veía está bien, la está bien. presentación, pero ya está. Ahora ya está. Ya tenemos una presentación, así que avanzamos con ella. Dale, Perfecto, perfecto. No, no, yo suelo a veces hacer introducciones largas. Así que bueno, avancemos entonces. Primero, ¿qué es logística? Lo primero que quiero aclarar acá en lo que respecta a logística, es muy común asociar e incluso utilizar como sinónimo el término de logística con transporte. ¿Sí? Y en realidad la actividad logística en las organizaciones incluye más procesos. O sea, la logística es un proceso que está formado por más de una actividad, no solamente lo que es el transporte. Entonces, ese es el primer, si quieren, paradigma que hay que romper, ¿no? Vamos a empezar entonces con esa definición. Vamos a empezar desde algo bien macro para llegar a algo más enfocado a la definición de logística. Cada vez que hablamos de logística, nosotros vamos a tener relacionados estos conceptos: flujo de bienes, bienes y servicios también, ¿no? Cadena de abastecimiento y logística. Si hablamos de, o si nos enfocamos en el flujo de bienes en la economía, estamos hablando de una matriz insumo y producto, y ahí estamos hablando de economía espacial. Incluso ya estamos hablando de lo que es planificación estratégica del territorio, que para nosotros, digamos que estamos en el mundo privado, nosotros nos tenemos que enfocar en el eslabón que sigue, ¿sí? El eslabón que sigue ya es cuando nos enfocamos en dónde, en el flujo de materiales, en el flujo, en el movimiento de materiales dentro de lo que es la cadena de valor. Ahí es donde ya encontramos este concepto de cadena de suministros, cadena de abastecimientos o, en inglés, supply chain. Esta cadena, como su definición lo dice, está formada por eslabones. Cada eslabón forma parte de esa cadena, pero toda la cadena en sí tiene que perseguir objetivos en común. ¿Sí? Esta cadena puede estar formada por el proveedor de mi proveedor, mi planta de producción, mis almacenes de productos terminados, mis centros de distribución regionales, mi cliente y el cliente de mi cliente. O sea, cuando uno habla de cadena de abastecimiento, tiene que tener la capacidad de elevarse por encima de esa cadena, y el objetivo principal de alguien que gerencia o que lleva adelante esta función de cadena de suministros o de abastecimiento es la de coordinar de manera exitosa, traducido, planificar, implementar, dirigir y controlar tres flujos importantísimos en lo que es la cadena de suministros, que es el flujo de bienes y servicios, simplificado, flujo de materiales, el flujo de información y el flujo financiero. ¿Sí? Avanzamos entonces a donde hoy nos vamos a detener un poquito más, y que es cuando nos empezamos a enfocar en las organizaciones en actividades que tienen que ver con el transporte propiamente dicho, transporte de cargas, transporte de pasajeros, con los inventarios, dónde los almacenamos y cómo los distribuimos, y la gestión de los procesos asociados a lo que es el transporte y a la gestión del inventario, ahí es donde hablamos de logística. ¿Sí? Si quieren, tomemos esta como una primera y tibia definición de logística. Entonces, podemos ver acá, esperen que voy a activar el cursor láser, podemos ver acá cómo logística, entonces, no es solo transporte, sino que también involucra toda la parte de la gestión del almacenamiento, de esos bienes que comercializa y produce produce mi empresa, y la gestión, ¿sí? Pero logística, como actividad, se encuentra dentro del concepto de cadena de abastecimiento. Entonces, logística es aquella parte de la cadena de abastecimiento, de la misma forma que transporte es aquella parte de la logística. ¿Ok? Esto para empezar a romper algunas jergas o mal usos de la definición de logística. ¿Sí? Logística no es solo transporte, logística es almacenamiento, transporte y gestión de la información asociados a lo que es el almacenamiento y el transporte. Volvemos un poco a la definición de cadena de abastecimiento y vemos que estas cadenas de abastecimiento, suministros o supply chains, lo que hacen es considerar el flujo de materiales, información y financiero. ¿A través de quiénes? De los actores económicos. Acá podemos ver, este es un esquema simplificado, sí, pero para que se tenga una idea, imagínense ustedes tomando la posición de un gerente de cadena de suministros o de un gerente de supply chains. Ese gerente, como primera actividad, tiene la planificación. ¿La planificación de qué? Proyectar la demanda, planificar la producción, diseñar las estrategias de abastecimiento. Este gerente de cadena de suministros o director de cadena de suministros
tiene como objetivo principal cumplir con las 3 grandes estrategias de la logística, que es localización, transporte y inventario, ¿sí? Una vez que planifica, empieza a implementar. ¿Y qué es lo que planifica este responsable? Planifica todas las actividades de aprovisionamiento, todas las actividades de producción y todas las actividades de distribución, ¿sí? Acá yo quiero aclarar algo, para no hacerlo tan extenso. Habitualmente en los cursos y los posgrados me suelen preguntar si esto es aplicable a las pymes. ¿Por qué? Y yo entiendo la pregunta, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos o cuando nos cruzamos con algún gerente de supply chain o algún gerente de cadena de suministros, generalmente ese gerente trabaja en una empresa grande, no pyme, ¿sí? Estoy convencido de que este es un concepto, estoy convencido porque lo he llevado adelante con éxito, ¿sí? Estoy convencido de que este es un concepto que hay que aplicar a las pymes también. O sea, es un concepto que se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Básicamente esto se enfoca en coordinar esos 3 flujos que hablamos, ¿sí? Planificar, implementar, controlar esos 3 flujos importantes que vamos a tener, que son el flujo de material, el flujo de información y el flujo financiero. Vamos a ver un esquema característico típico de lo que es una cadena de suministros. Esto es una cadena de suministros. En rojo está lo que es la unidad de producción, la fábrica, la planta, si quieren. Yo acá tengo al proveedor. ¿Cómo se conecta el proveedor con la fábrica? A través de lo que es un transporte. Este proveedor, a su vez, yo puedo extenderlo atrás y decir que, por ejemplo, acá tengo la fábrica de detergente. Entonces, este me trae el cartón, este me trae el envase y este me trae las etiquetas, ¿sí? Este que me trae el cartón, a su vez, tiene otro proveedor, que es el que le provee de la materia prima para elaborar las cajas. Entonces, ¿dónde está centrado este máximo responsable de esta cadena de suministro que estamos viendo? Acá. Y lo que tiene que hacer es elevarse y ver toda la cadena, ¿sí? ¿Y qué tiene que lograr? Minimizar costos y maximizar el nivel de servicio en toda la cadena. Dicho así parece fácil, es un desafío constante y cotidiano. Si trazamos una línea acá en fábrica, vemos que para la izquierda tenemos toda la parte de proveedores. Para la derecha de su pantalla tienen todo lo que se conoce como la logística de distribución, ¿sí? Gráficamente, acá se puede ver que lo más complejo resulta ser justamente lo que está de la fábrica para la derecha, la logística de distribución de productos terminados. Acá, en esa parte, acá, es donde vamos a empezar a hablar en un ratito de la logística 4.0. ¿Bien? Presentado esto, entonces vamos con la segunda definición de logística, no tan contundente, pero sí un poco más completa que la anterior, y en donde decimos que justamente la logística, por su parte, se concentra en la gestión de la actividad del transporte, del almacenamiento, la gestión de los pedidos y de la información asociada, ¿sí? Y acá hago el primer comentario respecto a características del perfil del mando medio en logísticas, ¿sí? La característica del perfil del mando medio en logística en Argentina es que es fuertemente reactivo. Tiene escasas habilidades o escasas competencias desarrolladas para la planificación, para el análisis. Si volvemos a mencionar las 4 actividades básicas de la administración en orden: planificar, implementar, dirigir y controlar, el perfil del mando medio en Argentina es muy fuerte en la actividad 2 y 3. O sea, en implementar y en dirigir. Pero tiene serias falencias en lo que es herramientas de planificación y herramientas de control, ¿sí? O sea, falta eso para empezar a profesionalizar justamente ese perfil de mando medio. Cuando digo perfil de mando medio, me refiero a coordinadores, encargados, líderes de equipo, supervisores, jefes y hasta algunos gerentes. ¿Bien? Entonces, información, ¿sí? De hecho, de los 3 flujos que mencionábamos anteriormente, el más importante es el de información. Tradicionalmente se entendía que el flujo más importante era el de la mercadería, ¿sí? Bien, pero bueno, ahora en un ratito lo vamos a desarrollar esto un poco más en profundidad. Bueno, presentadas estas pequeñas definiciones o adelanto de lo que es una definición de logística, vamos a desarrollarla en su totalidad, que es logística, y voy a ir con una definición que la escuché hace muchos años y que me pareció también sencilla, contundente, pero no completa, ¿sí? Entonces, cuando uno hable o vea la palabra logística, o esté en una empresa o en un área de logística, lo que le tiene que quedar en claro es que logística, si lo queremos resumir, se trata de planificar y ejecutar.
planificar y ejecutar. ¿Sí? Planificar y ejecutar, ¿qué cosa? Actividades que tengo que llevar adelante. Básicamente es eso, logística. Volvemos a este gráfico. Hasta ahora tenemos esa pequeña definición de logística con la cual nos vamos a quedar. Gestión del transporte, gestión del almacenamiento y la gestión de la información asociada a los pedidos. Pero ¿qué pasa? En todo este concepto de cadena de suministros, nosotros a su vez nos podemos encontrar con varias logísticas. Es decir, en una cadena de suministros yo voy a tener la logística de aprovisionamiento. Entonces, volviendo a la definición de logística, dijimos que logística, ¿qué era? Gestionar el transporte, el almacenamiento y la información. En la logística de aprovisionamiento, ¿entre quiénes se gestiona el transporte, el almacenamiento y la formación? Entre los proveedores y la fábrica, entre los proveedores y la función de producción. ¿Sí? Seguimos avanzando y estamos acá, en producción. En producción también tenemos una logística, que es la logística de producción, que tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades de la línea de producción en tiempo y forma, no pararla. Esto se ve muy bien y se entiende claramente en lo que es una línea de producción o una línea de ensamble, mejor dicho, en la industria automotriz. Seguimos avanzando aguas arriba en esta cadena de suministros y nos encontramos con la logística de distribución. Esa logística de distribución, en principio, es todo lo que está de la fábrica para la derecha. ¿Qué abarca? Abarca el transporte de productos terminados desde la fábrica hacia centros de distribución regionales, locales y hacia los clientes. Y abarca el almacenamiento de los productos terminados desde la fábrica hasta el cliente. ¿Sí? Ahí tenemos la logística de distribución. Pero acá no nos quedamos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo más logística. ¿Qué tipo de logística? En toda la cadena vamos a tener una logística inversa. Que la logística inversa se la relaciona mucho con lo que es la logística verde y algunas organizaciones ya la contemplan como parte fundamental de gestionar bajo el concepto de sustentabilidad. La logística inversa puede tener orígenes legales, orígenes de cuidado del medio ambiente, o puede tener orígenes económicos. ¿Sí? Lo importante es que en toda operación logística existe un flujo inverso de mercadería. Ese flujo inverso va a estar presente ¿en dónde? En las devoluciones, en los rechazos, en los retiros. Cuando un laboratorio tiene que retirar productos, lotes que no están en condiciones, lo que hace es activar un proceso de recupero y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es logística inversa. Cuando un distribuidor de alimentos va a un supermercado a entregar su producto y el supermercado lo rechaza porque no es el producto acordado, la gestión de esa devolución entra en lo que es el concepto de logística inversa. La recuperación de materiales reciclables y embalajes, como por ejemplo puede ser en los centros de distribución, film stretch, cartón, etcétera, entra en la definición de lo que es logística inversa y ahí ya nos podemos empezar a meter en lo que es la logística verde, ¿sí? ¿No? Que no la vamos a tratar mucho en profundidad aquí. Y después tenemos la logística asociada al comercio electrónico, esa logística que a partir de fines del 2000, a fines de marzo de este año hizo un boom, estalló, ¿sí? Estalló en cuanto a requerimiento de personal, de profesionales, de altos directivos, personal operativo, y ahí es donde se profundizó y se hizo más visible la capacidad limitada de transformar al personal de logística tradicional en un personal que pueda llevar adelante o por lo menos participar de una operación de logística 4.0. ¿Sí? Acá, en la I-logística, la logística asociada al e-commerce, es donde nosotros empezamos a ver esa falencia. ¿Sí? Esa falencia. A ver, la I-logística, la logística aplicada al comercio electrónico, ¿es muy diferente a la logística tradicional? No, pero tiene pocas diferencias. Pero tiene pocas y muy profundas diferencias. Entonces ahí es cuando lleguemos a la parte de talento 4.0 donde vamos a ampliar un poco más esto. ¿Sí? Entonces acá, dentro de este esquema de cadena de suministros, acabamos de presentar 5 tipos de logística que nos podemos encontrar. ¿Sí? Foco particular en esta cadena de suministros a la logística de distribución y a la logística de e-commerce. Son las logísticas más complejas que puede tener esta cadena de suministros y las más costosas. ¿Sí? Son las que más impactan en los dos principales objetivos de la función logística, costos y nivel de servicio. ¿Cuáles son? La logística de distribución y la logística
asociada a lo que es el e-commerce. Bueno, como hablábamos recién, 3 flujos presentes. Habitualmente en los cursos suelo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el flujo que ustedes consideran como más importante para la logística? Y acá uno puede ver claramente cuando un perfil está muy anclado a lo que es la logística tradicional, ¿sí? Entonces, cuando uno lo ve así, dice, bueno, yo esto lo puedo responder desde 2 lugares. Yo, dueño de empresa, ¿cuál es el flujo más importante? Sin lugar a dudas, el flujo financiero. Yo, administrador de este proceso logístico, ¿cuál es el flujo más importante? Y acá las respuestas se dividen. Flujo de mercadería, o sea que lo que pidió el cliente es lo que tiene que llegar, que no se rompa, y otros responden el flujo de información, ¿sí? Pero como estamos hablando, como queremos desarrollar y profesionalizar el perfil del mando medio en logística, de este jefe, gerente, supervisor, encargado, operario, coordinador, tenemos que dejar en claro que el flujo más importante es este, es el flujo de información. Para lo cual es necesario dotar a este perfil del mando medio en logística de conocimientos y herramientas que le permitan justamente, ¿qué cosa? Analizar la información, capturar datos, procesar esos datos, transformarlos en información y que esa información alimenten, por ejemplo, un par de indicadores o, por qué no, un tablero de control para la toma de decisiones en el proceso logístico, ¿sí? Yo tengo un buen manejo del flujo de información, las probabilidades de que se me rompa el flujo de mercadería bajan. Ahora, si yo solamente me concentro en el flujo de mercadería, sin concentrarme en capturar estos datos, procesarlos y generar indicadores, las probabilidades de que este flujo de mercadería se rompan son altas. Entonces, acá tenemos el primer paradigma que hay que cambiar de este perfil logístico, que es, ya el perfil logístico no tiene que ser el que tira cajas solamente, o el que se dedica a lo estrictamente operativo, ¿sí? Yo, para que tengan una idea, a fines del año pasado, estaba realizando un trabajo en una empresa y en esa empresa el gerente de logística tomó una decisión. ¿Cuál? Sacar las sillas y sacar las PC de los supervisores del centro de distribución. ¿Por qué? Porque según su visión, aclaro, totalmente errada, supervisor que está sentado, supervisor que no trabaja, ¿sí? Todo lo contrario, o sea, el supervisor tiene que estar presente en la operación, pero también tiene que tener la posibilidad de capturar esos datos y generar información y tomar decisiones. Entonces, para cerrar esto, estos 3 flujos, ¿de cuál es dueño el responsable de logística? El flujo de mercadería, prácticamente en su totalidad. ¿Dónde impacta mucho el responsable de logística? También impacta mucho en el flujo de información. ¿Por qué? Porque yo requiero de mucha información y también genero mucha información. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de contribuir a la formación de esas competencias y habilidades para poder procesar información. Bien, bueno, ahora sí, vamos a cerrar la definición logística. Habitualmente yo comparto 3 definiciones, acá vamos a compartir 2 por el tiempo. La primera es una de las definiciones más usadas en el ámbito académico, ¿sí? Y que ya parte diciendo lo que hablábamos en un principio, ¿sí? Que la logística es aquella parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa, dirige y controla el flujo hacia atrás y hacia adelante y el almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Bien, hasta acá la definición, si quieren, académica. ¿Por qué? Porque se usa en 3 de las universidades en donde se dicta la carrera de logística. En algunas se llama planificación logística, en otras se llama logística operativa y de transporte, pero esta es la definición con la que se arranca la primera clase de logística 1. Bien, acá está la fuente. Si uno busca y googlea se va a encontrar con muchas definiciones, pero les dejo esta como referencia. Y algo que me pasa habitualmente en las entrevistas es lo siguiente, lo que le comentaba al principio también, ¿no? Es que muchos perfiles con buena experiencia quedan afuera por no tener un buen desempeño en las entrevistas, ¿sí? Y parte de ese buen desempeño es que nosotros en un proceso de selección podamos contar claramente y concisamente a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, imaginémonos que nosotros estamos en una entrevista, enfrente tengo a una selectora o a un selector que no es del rubro logístico, sino que puede ser un licenciado en recursos humanos, puede ser un licenciado en psicología,
Entonces yo le tengo que explicar. Si yo estoy hace 10 minutos diciéndole que hace 15 años soy el jefe de logística de una empresa, cuando esa persona que me está entrevistando me pregunte, ¿y qué es logística? Yo tengo que tener una respuesta clara y concisa. Bueno, esa respuesta clara y concisa generalmente no llega. ¿Y no llega por qué? Porque está muy asociado ese comportamiento al perfil del mando medio en Argentina. ¿Y cuál es ese perfil del mando medio? Muy reactivo, muy poco planificador. O sea, cuando digo muy reactivo es que está en el día a día, inmerso en el día a día. Inmerso en el día a día, ¿sí? Entonces, siempre me gusta compartir una definición de logística que es bastante sencilla, contundente y que se la conoce como los 6 supuestos. Y esos 6 supuestos dice así. Entonces, esto es, cuando me pregunten qué es logística, bueno, logística se trata de entregar los productos correctos en el lugar estipulado, en el momento adecuado, con el precio acordado, en las condiciones establecidas y siempre los dos objetivos. A ver, vamos a retroceder un poquito acá. Si alguno de ustedes tiene experiencia en logística, si alguno de ustedes fue jefe de tráfico, jefe de centro de distribución, les pregunto, ¿no? ¿Qué tan fácil es conseguir estos 5 de los 6 supuestos en un mismo periodo? Básicamente esto, ¿cómo se lee? Entregame el producto correcto. Te compré un iPhone 10, me mandaste el iPhone 9. En el lugar estipulado, te dije Mario Bravo 1625 Capital Federal, me lo llevaste a Mario Bravo 1625 Avellaneda. En el momento adecuado, te dije de 14 a 17, pasaste a las 12. Con el precio acordado, querés cobrar un adicional porque tenés que subir un cuarto piso. En las condiciones establecidas, te compré el iPhone, pero la caja está mojada. ¿Sí? Entonces, lograr estos 5 supuestos, el 100%, es el gran desafío de cualquiera que se haga cargo de una operación logística. Y lo que sigue, que es el supuesto número 6, es lo que termina de coronar una exitosa gestión logística. Y es que estos 5 supuestos los tengo que conseguir al más bajo costo, pero ese costo siempre tiene que ser compatible con el nivel de servicio a brindar. ¿Sí? Y acá hacemos el segundo llamado de atención. En un par de slides anteriores yo les dije la importancia de desarrollar habilidades y competencias para la identificación, la captura, el proceso de datos, generar información y tener una idea de qué es un indicador y un tablero de control. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el segundo, costos. Costos. ¿Sí? Un buen perfil logístico se basa en 3 patas. Conocimiento de la operación, que eso te lo da la experiencia. Manejo de la información, es lo que habíamos hablado anteriormente, y un entendimiento de la operación, pero desde el punto de vista de costos. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Que un supervisor, un coordinador, un jefe de depósito tiene que ser un contador? No, pero tiene que estar en condiciones de reconocer criterios básicos de costos. ¿Por qué? Porque si en todos los libros, manuales, en todas las juntas directivas y en todas las reuniones que mantenemos nos llenamos hablando de la importancia de los costos en la logística y tengo un jefe de logística, de tráfico o transporte que no puede interpretar, por ejemplo, lo que es un balance, entonces ahí estamos en problema y eso es lo que hace que el perfil sea más reactivo que un perfil analítico. ¿Sí? Hoy, en esta cuarta revolución que estamos inmersos, pesa mucho, sigue pesando mucho, por supuesto, las habilidades operativas, las habilidades que vamos desarrollando a través de la experiencia, de lo empírico, pero hoy pesa, más que nunca pesa el desarrollo del perfil analítico, ¿sí? El perfil analítico y la capacidad de adaptarse. Entonces yo creo que todas las acciones tienen que ir en función de esos objetivos. Es lo que desarrollamos en el Centro de Formación Profesional 428, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es tomar a los habituales colaboradores de logística y empezar a dotarlos ¿de qué? De habilidades, de información, de competencia, para que empiecen a agregar valor a la tarea logística. Y acá quiero ser claro con esto, aunque quizás suene duro, pero creo que tenemos que ser claros en esto, el de por qué es importante, ¿no? Esto en pensar, en sentarnos desde el lugar que nos corresponda, ¿no? En sentarnos a pensar cómo ayudamos a estos colaboradores que están en el rubro logístico a retransformarse, a adaptarse. ¿Sí? ¿Saben cuáles son las tareas? La logística 4.0 está muy asociada a la incorporación de tecnología. ¿Saben cuáles son las tareas que rápidamente se reemplazan por tecnología?
son las tareas repetitivas y que solamente agregan costos y que no agregan valor. Entonces, el gran desafío es, si tengo a una persona que hace 4, 2, 3 años está desarrollando tareas de carga y descarga, el gran desafío que entendió el sindicato de carga y descarga de la República Argentina es, bueno, vamos a agarrar a nuestros afiliados, a los colaboradores, y vamos a retransformarlo. ¿En qué? En operarios calificados, en administrativos calificados, pero que agreguen valor, ¿sí? Hoy, por lo menos por ahora, no hay máquina que nos pueda reemplazar en esas actividades que agreguen valor. Para que tengan una idea, yo para desconsolidar un contenedor puedo tardar con 4 personas y un controlador, puedo tardar 40 minutos, 50 minutos. Con una máquina, con tecnología, para descargar 28 pallets, el equivalente a un contenedor, yo tardo 8 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar con aquellos colaboradores de logística que se van a ver afectados por la incorporación de tecnología, ¿sí? Los tenemos que ayudar a retransformar. Bueno, volviendo a esta definición que me parece una de las más prácticas, es el objetivo cúlmine del desempeño de un responsable de logística es esto, ¿no? Costos, bajo costo y que a su vez sea compatible con el nivel de servicio a brindar. Y sigamos imaginando que estamos en el medio de esta entrevista. Entonces nuestro entrevistador, que es bastante complicado, nos dice, ah, sí, ¿y cómo haces para saber que vos lo hacías al más bajo costo y que eras compatible con el nivel de servicio a brindar? Y ahí es donde le decimos medición y control. Otra vez repito el llamado, ¿no? Formar habilidades y competencias para que los colaboradores de logística aprendan la importancia de la medición y el control y que sepan cómo hacerlo, ¿sí? ¿Y qué tengo que medir? Yo como jefe, supervisor, coordinador, ¿qué es lo que tengo que medir de una operación logística? ¿Qué es lo que vos me pedís que mida y controle? Mida y controle, perdón. Las 5 variables clásicas o críticas de un proceso. Costos, calidad, productividad, tiempo y utilización. Mido los costos, mido la calidad del servicio, mido la productividad, mido el tiempo que tardo en hacer determinada tarea y mido la utilización de los recursos, ¿sí? Básicamente, en esta fermina se resume todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Bien? Bueno, acá termina entonces esta definición. Yo después les dejo más material. Acá hay una definición, es como una hoja de ruta que siguió la definición de logística. Fíjense que primero empezó con, allá por la década del 60, de 1960, todas estas actividades estaban fragmentadas, ¿sí? Llegando a la década del 80, empezamos a consolidar las actividades. Entonces, este grupo de actividades, inventario de insumo, planificación de la producción, compras, proyección de la demanda, pasó a ser manejada por un área específica llamada gestión de materiales. Y todo lo que tiene que ver con el inventario de productos terminados, el ruteo, la planificación del transporte, la distribución, el servicio al cliente, pasó a llamarse distribución física. En el 90, ¿qué hicimos? Nos hicimos cargo de ¿qué? Sumamos la gestión de materiales, la gestión de transporte y todo lo que tiene que ver con almacenes y manipulación de los materiales y llegamos a la definición de logística, ¿sí? A esta definición de logística, en el 2000 le dimos una vuelta de tuerca y llegamos a la definición de gestión de cadena de suministros, de abastecimientos o supply chain, en donde, ¿qué incorpora? Incorpora la logística con otras actividades, tecnología de la información, marketing y planificación estratégica. Hoy, ¿dónde estamos? Estamos acá. Hoy estamos en un entorno de industria 4.0, en donde estamos hablando de logística 4.0 y gestión de cadenas de abastecimiento, pero ya en un contexto de logística 4.0, de industria 4.0, ¿sí? Bueno, hasta acá la definición de logística, ¿bien? Que nos va a dar el pie ¿para qué? Para entrar a la definición de logística 4.0. Y para definir la logística 4.0, vamos a hablar 2 minutos de qué es esto de 4.0, ¿sí? Esto de 4.0, como les dije anteriormente, lo que hace es representar el estadio en el cual estamos en esta línea de tiempo y estamos acá. Nosotros estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. ¿Cuál es el principal indicador de que entramos en esta revolución industrial? Es lo que ustedes tienen en sus manos o en sus escritorios o en sus mesitas de luz. Es el teléfono celular. Es el smartphone, en realidad, más que el teléfono celular, ¿sí? Ese es uno de los grandes ejemplos. Pero bueno, la cuarta revolución industrial. La primera,
La segunda, la tercera. La tercera tiene que ver con la incorporación de la electrónica en la informática. La primera, la conocida por todos, ¿no? Por el impacto de la máquina a vapor, y la segunda, el impacto de la energía eléctrica en lo que es la producción continua. Hoy estamos acá, la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial se caracteriza, ¿por qué? Por los siguientes conceptos. Cada vez que ustedes vean, lean o puedan estudiar sobre lo que es la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, se van a encontrar con términos como robots colaborativos, software que me permiten hacer simulaciones de proceso, sistema de gestión que me permiten manejar íntegramente, por ejemplo, la gestión completa de toda una cadena de suministros. Un concepto muy conocido acá, que en este concepto me lo dio a conocer un viejo amigo, Sebastián Gutic, el Internet de las cosas, ¿no? La Internet de las cosas, eso que nos permite a nosotros interconectar a nosotros con objetos y objetos con objetos, ¿sí? Esto es muy común en centros de distribución de avanzada. Tenemos la ciberseguridad, tenemos la computación en las nubes, si quieren esa es la traducción literal, tenemos la impresión 3D, tenemos la realidad aumentada. Creo que el ejemplo más claro para entender de qué hablamos con realidad aumentada está cuando nosotros vemos o tuvimos la suerte de probar los anteojos de Google Glass, los de realidad aumentada, y tenemos algo muy relacionado con una de las características quizás más fuertes de esta industria 4.0, que es el Big Data, ¿sí? El Big Data, macrodatos, o sea, como querramos traducirlo. Estas son las 9 características de lo que es la industria 4.0. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con... Vamos a desarrollar algunos, no todo, porque si no, no vamos a llegar, pero, por ejemplo, Big Data. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto de Big Data, no? Vamos a ampliar algunos de estos 9 conceptos, entonces, y nos vamos a centrar en este primero, en el Big Data. Por ejemplo, tomemos este concepto y vamos a preguntarnos, ¿qué importancia tiene este concepto de Big Data en una operación de logística 4.0? Y la verdad que la importancia fundamental que nos da el manejo de datos, y esto de Big Data tiene su característica, ¿no? Son muchos datos de muy alta variabilidad y de un crecimiento exponencial que hace difícil procesarlos con las herramientas tecnológicas tradicionales. Ahí es donde entra de nuevo el concepto de logística 4.0 y es donde nos encontramos con un término, Machine Learning, la capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas, y el concepto de inteligencia artificial. Cuando vean la frase Industria 4.0, las dos características, si quieren, más importantes de la Industria 4.0 es Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué pasa con el Machine Learning y la inteligencia artificial? Es la capacidad, además de procesar una inmensa cantidad de datos, lo que hacen las máquinas en ese sentido, que es procesan, aprenden, y lo más complicado y quizás lo que más nos debería generar algún tipo de alerta es que toman decisiones, ¿sí? Entonces, esa es la característica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto, de Big Data asociado con lo que es inteligencia artificial y Machine Learning. Los nuevos sistemas de ruteo. Los que están en logística conocen software de sistema de ruteo. ¿Qué es un sistema de ruteo? Básicamente es un software que se programa en donde lo que hacemos es cargarle diferentes variables, como por ejemplo horario de visita, horario de circulación, cantidad de kilogramos a transportar, metros cúbicos, tipo de vehículo, etc. Le cargamos muchas variables y el sistema por sí solo, ¿qué hace? Corre todo un proceso, hace cálculos y me determina la ruta, una de las mejores rutas en cuanto a tiempo y a costos, ¿sí? El sistema logístico, el sistema de ruteo tradicional lo hace todos los días de la misma forma. Un sistema de ruteo inmerso en lo que es la característica de esta industria 4.0, lo que hace es rutea el lunes. Cuando digo rutear, me refiero a que define la ruta, el orden de entrega para un vehículo el lunes, se retroalimenta de cómo le fue. Es más, está siguiendo online de cómo le está yendo. Aprende de que esa zona tuvo problemas con tráfico. Aprende que un cliente le dijo entregámelo de 14 a 17, pero tuvimos que entregarlo a las 18. O aprende que el cliente que dijo que iba a estar de 14 a 17 estuvo cerrado. Entonces, el martes, ¿qué hace? Vuelve a programar la ruta, ese sistema, ese software, pero ya lo hace con lo que aprendió el lunes.
¿Se entiende este concepto, no? Entonces llegamos al viernes con un sistema de ruteo que tiene 4 días de aprendizaje continuo. Entonces, ¿esto qué hace? Operaciones logísticas en donde se consiguen grandes reducciones de costos, en donde se hace más rápido y mejor el proceso de toma de decisiones y en donde a las organizaciones se les permite generar nuevos productos y servicios con esta tecnología. ¿Sí? Bueno, acá relacionamos entonces el concepto de Big Data con inteligencia artificial. Vamos a agarrar Internet de las cosas, acá está. ¿Sí? La Internet de las cosas se define como la hiperconectividad mediante sensores. Por ejemplo, estoy caminando por un centro de distribución, estoy caminando por un depósito, mi autoelevador tiene un sensor, el cual le permite estar conectado con el otro autoelevador o con el rack o con la posición de estiba o con la mercadería. Entonces, todo lo que tengo dando vueltas dentro de mi almacén va a estar conectado. ¿Sí? Interconectado, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo definimos esto de logística 4.0? La definimos como la logística tradicional, pero inmersa en estos 9 puntos de los cuales estuvimos hablando recién, que caracterizan la cuarta revolución industrial. En esta logística 4.0, para cerrar esta pequeña introducción a este concepto, tenemos que tener presente que nos encontramos con 5 retos para llevar adelante una logística 4.0 de manera exitosa. ¿Sí? El primero va enfocado en la reducción de los tiempos. El segundo tiene que ser el apostar a una logística inteligente. El tercero, favorecer el concepto de omnicanalidad. Este es un concepto muy relacionado con lo que es el e-commerce o la e-logística. ¿Sí? El cuarto, anticiparse a las necesidades del cliente. Y el quinto, digamos, controlar la trazabilidad de todo el proceso. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito para volver a hablar fuertemente sobre el perfil del mando medio, o sea, qué es lo que se tiene que desarrollar y qué es lo que se tiene que sumar, ¿sí? Prácticamente lo que yo tengo que desarrollar y sumar son habilidades, vuelvo a insistir con esto, de entender ese flujo de información, de capturar los datos correctos, de poder procesarlos y de poder presentar información crucial y clave para poder tomar decisiones. ¿Sí? Enfocarnos en desarrollar las tareas básicas para poder transformar esas tareas básicas en lo que es tareas que agreguen valor. ¿Sí? Vamos a desarrollar en los últimos minutos que nos quedan, que son poquitos, son 2-3 minutos, conceptos que tienen que ver con este talento, ¿no? Con el talento que nosotros requerimos ¿en dónde? En la logística 4.0. ¿Bien? Bueno, acá tenemos algunos, ¿sí? Y insistimos mucho con esto, con la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias para el análisis de datos, para entender la problemática, la propia implantación de sistemas específicos. Ustedes imagínense que un sistema muy conocido, muy característico es el Tango, en lo que es la gestión de una pyme. Bueno, sistemas muy característicos en lo que es la gestión de operaciones logísticas son WMS y TMS, siglas en inglés de ¿qué? De Sistema de Gestión de Almacenes y Sistema de Transporte, ¿sí? Sistema de Gerenciamiento de Transporte. Vamos a tener, de hecho tenemos, y acá hay varios ejemplos de centros de distribución en donde la robotización y automatización para mejorar los procesos también es importante. Por eso es importante también incorporar este tipo de habilidades y competencias en quienes lleven adelante una operación logística. ¿Sí? Bueno. Y cerramos con esto, si les parece, ¿sí? Unos importantes puntos a tener en cuenta para desarrollar el perfil del talento que requieren las operaciones logísticas actuales. Primero, formación técnica profesional, preferiblemente de logística o de cualquier tipo de carrera o formación técnico-profesional que tenga que ver con la producción. Segundo, alto conocimiento de procesos y softwares de automatización. Tercero, las habilidades transversales a todo, ¿no? Liderazgo, proactividad, orientación a la resolución de problemas. Y acá me permito agregar algo más. Fuerte foco en lo que es el servicio al cliente.
una mente analítica, capacidad de desarrollar una mente analítica, y que tenga capacidad de organización, planificación y gestión de equipos. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ya estamos cortitos con el tiempo, hasta acá llegamos. Por último, y antes de iniciar con la ronda de preguntas, si alguno realiza alguna, les comparto una reflexión final. ¿Sí? La logística 4.0 es un fenómeno que el año pasado en nuestro país estaba asomando tibiamente, y la verdad que era parte de los considerados avanzados en el tema. Grandes operadores logísticos, mercado libre. Pero entre las tantas cosas que nos va a dejar el paso de COVID en este año, una de ellas es justamente la aceleración de la transformación y la digitalización de los procesos logísticos en las organizaciones, lo cual es de vital importancia para mantener la competitividad de esas organizaciones. ¿Sí? Bueno, ahora sí, llegamos al final de esta charla. Espero que les haya resultado de interés, pero lo más importante, y de corazón espero que les haya resultado de disparador para seguir investigando, para seguir desarrollando estos conceptos y para seguir contribuyendo desde nuestros lugares a su adaptación a nuestra realidad cotidiana, laboral, profesional y sobre todo a la realidad humana. ¿Bien? De mi parte les dejo un saludo. Fue un placer compartir esta charla con ustedes. Les deseo buena salud para todos y gracias nuevamente. Quedamos abiertos entonces a las preguntas. Walter, ¿qué tal? Bueno, a ver, en principio la presentación, si se la podemos pasar ahí a gente que está pidiendo, después me la pasás y la hacemos circular, la socializamos. Sí, Eso sí, es cómo no. lo otro, ahí empiezan a aparecer preguntas. Una que hace un joven de Junín, que pregunta, pero es que me la perdí. Dice, si le ves potencialidad a las formas de organización de la economía social para lograr la logística 4.0, o sea, potencialidad a las formas de economía social es relación economía social y logística 4.0. Sí, sí, tal cual, tal cual. Muchísima potencialidad. Este concepto de logística 4.0, por supuesto que lo podemos aplicar a cualquier emprendimiento que se pueda hacer, independientemente del origen de los fondos, digamos. A ver, si es un emprendimiento social, si es un emprendimiento privado. O sea, estos conceptos creo que se entendió bastante completo, que se trata básicamente de administrar, básicamente de planificar, pero en un nuevo entorno. En un entorno en donde tenemos aplicaciones, tecnologías, terminología. Entonces, en donde el consumidor, si lo vemos desde el punto de vista privado, es un consumidor cada vez más exigente y cada vez más estricto. Entonces, la única forma de poder empezar a satisfacer y cumplir con esa demanda tremenda que tiene el consumidor final, que somos nosotros, ¿no? Esos consumidores finales, es a través de la incorporación de estos conceptos en todos los procesos que tengan que ver con la logística. No importa si es en el ambiente, en el rubro privado, en el ámbito privado, perdón, o un emprendimiento o un desarrollo de economía social. Escucha, acá hay otra pregunta que tiene que ver con la logística y las personas en situación de discapacidad. Sí. Por eso no sé si estás viendo el chat, eso. No estoy viendo el chat, pero a ver, te respondo esta. Justamente eso quedó afuera de la presentación por tiempo, pero algo que yo iba a remarcar era esto, era que a romperse un poco del viejo paradigma, ¿no? ¿El viejo paradigma cuál es? Y el mejor ruteador es el que se conoce todas las rutas. ¿Por qué? Porque fue chofer anteriormente. Y bueno, el mejor supervisor es el que mejor tiraba cajas. ¿Por qué? Y bueno, porque fue el mejor operario. Ahora el perfil que se busca y las competencias, además de eso, tiene que ver también con la capacidad de análisis, con la capacidad de toma de decisiones. Y en eso creo que somos todos iguales y podemos llegar a desarrollar las habilidades y competencias. Ok. Ahí hay creo que es para mí la pregunta, si se puede pensar una tecnicatura a nivel secundario. Sí, Sí, claramente. perdón. Bueno, para responder a vos. Es que me la hacen a mí, pero responder a vos, por favor. No, sí, yo soy un convencido. Creo que Fernando, lo hablamos con vos y con Sergio aquella vez que nos encontramos en Cochabamba, al 1600. Yo creo que es fundamental. Es de la misma forma, a ver, yo soy técnico químico. De la misma forma que hay un técnico, o que había un técnico químico, creo que estaría bueno que empiece a haber un técnico en logística. Mirá, a ver, y quiero sumar algo acá, ¿no? Yo ahora estoy haciendo un trabajo de consultoría en una empresa que está en La Plata, y justamente nos cuesta muchísimo encontrar perfiles que se adapten a esa operación. Y no es una operación muy compleja, ¿sí?
Es una operación típica de logística y nos cuesta mucho encontrar personal y de repente tuvimos que incorporar personal que tiene que viajar 70 kilómetros. Ok, Walter, para acá hay otro joven, pero de La Matanza, Sí. que pregunta, ¿por qué se habla de omnicanalidad? Bueno, decirle al joven que si quiere después me escriba, le paso el WhatsApp y lo desarrollamos, pero a ver, rápidamente. Multicanalidad, omnicanalidad. Omnicanalidad es tener presencia en todos los canales y además gestionar la experiencia de compra del cliente para que sea satisfactoria, independientemente del canal en el que esté, si está en el canal físico, en el canal electrónico. ¿Sí? Y la multicanalidad pasa por, lo único que me importa es tener presencia en cada canal, pero por separado. ¿Ok? Eso es para que se Ok, quede un poquito conforme. Después ok. lo invito a que me escriba y lo desarrollamos. Le pasó al joven matancero tu contacto. Y acá preguntan algunas cosas, ¿cómo vincular el tema de, ustedes lo están haciendo, cómo vincular el tema de la logística y la formación profesional? Bueno, lo primero que a mí se me ocurre es, a ver, yo lo veo mucho con una cabeza de alguien que gestiona, ¿no? Entonces, yo cuando salgo al mercado a buscar clientes, primero hago un relevamiento de qué es lo que necesitan. ¿Para qué? Esto a mí me va a permitir qué cosa. Saber que si la tecnicatura o la formación profesional que se está pensando y elaborando se está haciendo en función de lo que te dicen los libros o se está haciendo en función de lo que el mercado realmente requiere. ¿Sí? Entonces, se puede lograr una función intermedia en donde yo tenga teoría y práctica. Y esa práctica, el perfil de alguien egresado, ya sea en el centro de formación profesional o en una tecnicatura futura o en una carrera terciaria, tiene que ser pensado desde sus inicios para satisfacer la demanda de quién, de los operadores logísticos, de las empresas de transporte, o sea, de todos aquellos que requieren personal. ¿Sí? No hay mucha especificación, hay una base general sobre la cual se puede trabajar y después se pueden llegar a pensar orientaciones, pero sí, tranquilamente se puede hacer. Porque hay un director de un instituto superior Sí, técnico sí, sí. em, que planteó que ellos tienen una tecnicatura en logística. Bien. Em, eh, Eso, nada, que hay Juan Manuel Arrascada es el que Sí, plantea que hay una oferta superior en logística. Ya lo hay, eso sí lo hay. Y hay experiencias de oferta formativa o formación profesional en logística. Debería haber más, obviamente, ¿no? Pero, claro, no, a ver, son muy pocos las que conozco, vos seguramente conocés más que yo porque estás en el ámbito, pero yo son muy pocas las que conozco. La mayoría que conozco son pagas y son cursos, no toman, digamos, la dimensión de una formación técnica, ¿no? O sea, a ver, si bien los cursos son mucho más acotados y mucho más específicos, pero tienen una contra, ¿cuál? Son pagos y ahí o sea, se estudian generalidades. Para que tengan una idea, no sé de dónde es este muchacho que está consultando, pero la tecnicatura en logística que él quizás está llevando adelante y quizás debería tener una orientación específica para el tipo de industria en el cual está su zona, digamos, ¿no? Yo si estoy en Mar del Plata y tendría que armar una tecnicatura, lo armaría con 70% de conceptos generales de logística, 30% de conceptos específicos de logística portuaria. Si estoy en La Pampa, lo armaría, o en Santa Fe, en el nodo lácteo, y lo armaría en función de 70% logística tradicional, 30% específicamente industria láctea. O sea, y ahí otro joven, pero de Campana, me dice que ellos están implementando un curso de operador logístico y depósitos inteligentes ¿qué tal? en Bien, Campana. sí, sí. Bueno, bien. Bien porque Campana, Zárate, Campana también es, un, es una zona en la que hay mucha demanda de personal logístico, ¿sí? Y bueno, lo que yo le puedo llegar a recomendar es que quizás compense un poco la carga horaria, que le meta un 40% de logística tradicional, o sea, para sentar las bases, y después que empiece a desarrollar todo lo relacionado con los depósitos inteligentes, que son estos depósitos barra transporte, ¿no?
porque estamos dejando afuera a lo que es la función de transporte, que es muy crítica, en este marco de la logística 4.0. Y acá otra vez el joven de La Matanza propone algo muy interesante que es, hay una tecnicatura que es gestión de organizaciones Sí. y armar una especialización en logística articulando con lo que ya hay de superior técnica. Está bueno eso. Está buena la idea, sí, sí. David Antonio, muy bien. Sí. Está buena la idea porque yo siempre digo esto, ¿no? Logística es prima hermana de la administración de empresas. Nada más que es más específica. Está bueno ese concepto, la logística como prima hermana de la administración de empresas, está bien. Exactamente. Sí, sí, porque se basa en lo mismo, ¿eh? Es planificar, implementar, dirigir y controlar una operación logística. Y lo primero que te dicen en la clase número 1 de administración de empresas, que es, tus actividades básicas son planificar, implementar, dirigir y controlar. En función del objetivo siempre, ¿no? Bueno, ahí también dicen que Berisso está la carrera de técnico superior en el... Sí, En estos dos, cuya directora es Jessica, ¿no? sí, sí. Bueno, nada, no sé si hay alguna otra pregunta para ir cerrando el espacio. Yo quedo abierto. Ahí en las presentaciones se puede ver mi mail. Todos aquellos que quieran realizar preguntas pueden enviar el mail. Yo respondo, por supuesto que respondo con tiempo, pero respondo, ¿sí? Me tomo el trabajo de responder a todos porque, insisto, quien les está hablando no es alguien... Ustedes fíjense que no conté que tengo 4 posgrados, o sea, quien les habla es alguien que comenzó como peón general y que gracias a la formación pública pudo desarrollar una carrera medianamente satisfactoria para lo que yo pretendía. Bueno, gracias, Gilda. Bueno, nada, Walter, te agradecemos mucho. Nada, corrimos, pero está bien. Agradezco mucho pasarnos la presentación, se la pasamos a los que hoy estuvieron escuchando y nos volvemos a ver el martes que viene con otra charla, esta vez más vinculado a nuestras ciudades y a la mirada sobre nuestras ciudades, pero a las 16 horas. Nos vemos el martes que viene. Un placer siempre encontrarnos por acá. Chao. Hasta luego. Gracias, Walter. No, de nada, Fernando. Gracias a vos. Gracias, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.